prospera, no crezcan, no crezcan. Es mejor ser estudiante, nada parásito, nada más. Ya, vamos. A ver, ¿dónde está lo que voy a compartir? Ay, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho aquí? A ver, esto. Bien. Oh, apenas 60. ¿Qué pasó? Bueno, también, Brian, como tú ya sabes, primer parcial se reduce 20%, segundo parcial otros 20%. Acuérdate, el año pasado, Brian, hemos empezado ¿cuántos? Creo 110 o 120. Y al tercer parcial, ¿cuántos han llegado? 50. ¿Te acuerdas o no? Bien, vamos. ¡Ah! No estoy en generalidades, qué horror. ¿Qué me toca? Ay, no, mucho. Ya pasamos glucólisis, no mucho. Esto. ¿Alguien me puede escribir, por favor, dónde estamos? Sé que estamos para entrar al ciclo de Krebs, creo, a la descarboxilación. Eso aquí, lactato. ¿Esto hemos visto? No, sí, Aldane vimos. Sí, Aldane, eso también, eso. Sí, aquí estamos, ¿no? A ver, ya me escribieron en el esquema de glucólisis, descarboxilación. Gracias, José Miguel Suárez. Sí, ya. Entonces vamos, por favor, a descarboxilación. A ver, para que vayamos fijando en la cabeza, jóvenes, ¿de qué estamos hablando? Del metabolismo de los azúcares. Primera idea fundamental, para que los azúcares que se hayan ingerido a través, obvio, de la boca, para que puedan ser absorbidos, ¿qué es absorbidos? Que lleguen a la sangre. Para que puedan llegar a la sangre deben de ser digeridos. Es diferente a cualquier otra palabra. Primero la ingestión, la deglución, viene la digestión, de la digestión la absorción, la distribución y el metabolismo. Otra vez, aunque está grabado. Ingestión, deglución, claro. Ingestión, masticación, ¿no? Ingestión, masticación, deglución. Ya luego viene la digestión y la absorción. ¿Qué es absorción? Que llegue a la sangre. Circula la sangre, entonces ahí viene la etapa de la distribución. De la distribución, algunos se quedan en el vaso, otros en el hígado, otros en la vesícula biliar, en el cerebro, y se meten dentro de la célula. ¿Para qué? Para el metabolismo, para la biotransformación. Y todo esto termina con la eliminación. Entonces, nosotros estamos analizando en este momento el metabolismo o biotransformación. ¿De qué? De los azúcares, que deben estar en el estado de glucosa. Ahora, nada raro que también estén bajo otra forma, pero pienso que el cerebro humano ha podido desarrollarse hasta ahí, ha podido encontrar estos detalles que ya lo tenemos escrito de los grandes bioquímicos, ¿no? Muy bien. Entonces, en este momento, en este capítulo, estamos hablando de la glucosa. La glucosa se puede catabolizar y se puede anabolizar. ¿Se puede anabolizar en qué?
en glucógeno, ¿m? En glucolípidos, en glucoproteínas. Y entonces ahí se acabó el anabolismo. Pero si vamos a la otra vía, al catabolismo, que es otra flecha, catabolismo es convertirse en ATP, destruirse completamente. Y entonces en esa flecha, que no se debe decir flecha, sino se debe decir vía metabólica, vía catabólica, principalmente la glucosa va a pasar por la glucólisis, que se lleva a cabo en el citoplasma de las células. ¿Qué me va a dar la glucólisis? Piruvato, que tiene 3 carbonos, ¿no? Miren, aquí creo que estaba por acá. Miren, aquí en este párrafo superior, la glucólisis o glicólisis me va a dar piruvato. Este es el producto final. Pero fíjense que no solo me da piruvato, sino me da esta maravilla, dihidroxiacetona fosfato, que va a poder formar triglicéridos. Por ello que cuando ustedes tengan un paciente gordito con dislipidemia, ¿qué le va a decir? No coma grasa. ¿Pero qué más le va a decir? No coma exceso de azúcares. ¿Por qué? Porque los azúcares me dan glucosa y la glucosa por glucólisis me va a dar DHP, ¿sí? Que se va a convertir en triglicérido. ¿Qué es el triglicérido? Grasa neutra. Es la forma como se almacena la grasa en nuestro cuerpo. ¿Dónde se almacena? Hígado. ¿Dónde se almacena? Muslos. Por ello que cuando las personas ganamos peso, lo primero que nada es en la pancita, ¿no? Hepatomegalia. Sale ahí su gordurita. Sigue comiendo, entonces empieza a tener buenas pistoleras en los muslos, ¿no ve? Y cuando enflaquecemos, primero se pierde en el hígado y después en los muslos. Por ello que es tan importante la ecografía de hígado para saber cuánto de grasa tiene ese hígado. Y entonces ahí utilizamos el término de esteatosis hepática. Entonces, grado 1, grado 2, grado 3. Ahí la idea, jóvenes, tiene que ser que ese hígado, que tiene el hígado, muchos compartimientos, muchas habitaciones. En cada compartimiento se llevan a cabo reacciones específicas. Recuerde que el hígado es denominado el laboratorio de nuestro cuerpo. Cada célula de todo mi cuerpo es un laboratorio. Solamente es para el mnemotécnico, para la imaginación. El hígado es el laboratorio. Mentira, todas tus células son laboratorios. Entonces, imagínense el hígado con tantas habitaciones, tantos compartimientos. Y de pronto esas habitaciones se llenan de grasa, esteatosis. Evidentemente no va a haber dónde se lleve a cabo esas reacciones. Y el hígado es fundamental para sintetizar muchas estructuras químicas necesarias. Por ejemplo, ahí se sintetiza la albúmina, que va a ser súper fundamental para el control o la homeostasis de la presión oncótica. Por ello que una persona con insuficiencia hepática va a tener edemas. ¿Por qué? Porque tiene deficiencia de albúmina. Recuerde que las albúminas, como una proteína, van a estar en mayor concentración en el espacio intravascular que extravascular. Recuerde que las proteínas, como la albúmina, atraen a las moléculas del agua. Entonces, la albúmina dentro de los vasos sanguíneos, ¿qué hace al agua de el espacio extravascular? Le atrae. Venga, venga, entre, suba. Y que si no hay suficiente albúmina, el edema se va a formar. ¿Se entiende, verdad? Entonces, es fundamental la valoración del hígado en cuanto a su porcentaje de grasa, ¿sí? Mm, Y también ahí se sintetiza la vitamina K. Y en el hígado, además, se cataboliza el amoníaco
el amonio en urea. Esto es fundamental, ¿sí? Es decir, que nuestro hígado es uno de los órganos más importantes desde el punto de vista de la desintoxicación. Debemos recordar que el tóxico más tóxico de nuestro cuerpo es el amoníaco, que vino de la mina, y el amoníaco que se convierte en amonio. Esos compuestos nitrogenados son los más tóxicos. Y entonces Dios los ha inventado así. No necesitan pasaporte. Difunden de forma pasiva a través de la membrana celular de todas nuestras células. Y entonces se forma en mi dedo gordo de mi pie izquierdo el amoníaco. Pasa desde ahí por acá, por allá, sin mostrar su documentación y por toda la célula. Y hasta que llegue al hígado. Y en el hígado es donde tenemos el paquete completo de todas las enzimas del ciclo de la urea, que a partir del amino, del amoníaco, del amonio, más dióxido de carbono se va a formar la urea. Entonces, lo que estoy tratando de decir que ese hígado, al estar lleno de grasa, no va a fabricar, pero tampoco va a desintoxicar. Y entonces el cuerpo se llena ¿de qué? De amonio, porque el hígado no puede convertirlo en urea, que es polar, para que pueda eliminarse por la orina. Entonces ese amonio, recuerde que tiene nitrógeno, por lo tanto va a dar un pH básico, más básico de lo normal. Y eso no es compatible con el trabajo fisiológico de nuestras células, particularmente las células del cerebro, del sistema nervioso. Por ello, a mayor grasa hepática, mayor deterioro del sistema nervioso. Entonces, cuando tengamos pacientitos sospechosamente con insuficiencia hepática, debemos pensar que su estado de confusión, que su estado de depresión nerviosa se debe a que la amoniemia está elevada. Entonces, en esos casos, usted lo primero que va a pedir es amonio en sangre. Y si no se acuerda de estos detalles de la bioquímica, ¿qué va a decir? Oxígeno, a ver, vamos a ver, y en 2 días se muere, porque en 24 horas va a tener insuficiencia respiratoria y se va a morir. ¿Sí? Bien, la glucólisis puede convertir la glucosa en DHAP, que puede convertirse en grasa neutra, triglicérido que puede almacenarse en el hígado y puede ser la intoxicación para el individuo. Otro detalle es esta sustancia, 1,3, que se convierte en 2,3 y que es la que permite que el oxígeno abandone a la hemoglobina. Si no hubiera esta sustancia, nunca se separarían el oxígeno. Bueno, y el piruvato. Ahora bien, ya sé que este se convierte en grasa, este otro se lo utiliza en el pulmón. Pero la pregunta es, ¿y qué hago con el piruvato? Y eso es lo que vamos a analizar en este punto 5. El piruvato, que tiene 3 carbonos, puede convertirse en alanina, que es un aminoácido de 3 carbonos, 1 y 2. Lo que casi siempre pasa, se va a descarboxilar. Esto quiere decir que va a perder un carbono. ¿Y se va a convertir en qué? En acetilcoenzima A. Ese es el producto. ¿Mm? El piruvato debe perder un carbono para convertirse en acetilcoenzima A. Pero además me está dando nicotina, adenina, dinucleótido reducido. Que este, este, este micrero va a llevar electrones a la fosforilación oxidativa de la membrana interna de las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, el conjunto de enzimas que provoca esto, complejo piruvato deshidrogenasa. Cuando yo hablo o utilizo el término deshidrogenasa, estoy haciendo
alusión al paquete de enzimas que lleva a cabo las oxidorreducciones. ¿Dónde va? Bien. ¿Qué coenzimas necesitamos para este ciclo? Tiamina con un pirofosfato. Pirofosfato quiere decir que este ácido fosfórico se ha formado, se ha combinado con dos moléculas de agua, de metapiroorto, ¿ah? Pero ya no se complica. Entonces, pirofosfato, PP de tiamina, PPT, casi siempre se lo abrevia como PPT. Ácido lipoico o tióctico, claro. Óptico quiere decir 8, carbono 8. Y tío, que tiene azufre, como estamos viendo aquí. ¿Mm? La coenzima A, creo que habíamos hablado, y estos otros nucleótidos libres, FAT y NAD. Esas son las coenzimas. Entonces, vean, jóvenes, lo que quiero que vean aquí es cómo necesitamos nosotros para el catabolismo de la glucosa, mm, complejo B, sobre todo la vitamina B1. Por ello que más o menos a todos nuestros enfermos que le pinchamos diclofenaco y complejo B, porque le estamos dando lo fundamental B1 para que se pueda llevar a cabo o que pueda continuar con buen rendimiento la oxidación de la glucosa para que nos dé ATP. Y si mi enfermo que estaba flojito, que estaba alicaído, estaba adinámico, le pincho diclofenaco, le desinflama, le calma el dolor, y si le administro complejo B, estoy permitiendo que se forme más ATP, ¿sí? Y lo único que quieren las células nerviosas es ATP. ¿Qué enzimas se las conoce así? E1, E2, E3. Piruvato, dihidrolipoil, deshidrogenasa, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es importante esta descarboxilación? Yo le llamo la DOP. Bueno, no yo, me lo he copiado de algún libro que no me acuerdo el autor. Van a disculpar, pero se utiliza como DOP, ¿no? La abreviatura. Entonces, es tan importante este ciclo porque transforma el piruvato en acetilcoenzima A, que es el metabolito encrucijada. Pero algunas veces puede fallar esta DOP. Cuando falla, ahí está, alcoholismo crónico, ¿sí? Por ello que los alcohólicos van a tener menos ATP, van a tener flojera, van a ir perdiendo peso porque se va a consumir grasa, se va a consumir proteínas para generar ATP, porque esta ruta va a estar medio bloqueada. Ahora, ¿cuándo no va a funcionar bien la DOP? Cuando no consuma vitamina B1. O este otro, cuando yo sea médico o usted sea médico de alguna industria mineral, las minas, o también petróleo, cuando nuestros pacientes se intoxiquen de manera crónica con arsénico o mercurio. Los joyeros están completamente intoxicados con mercurio, porque el mercurio se utiliza para producir amalgamas con diferentes metales, entre ellos el oro. El oro se recupera utilizando mercurio. Y estas personas evidentemente no van a utilizar guantes, no van a utilizar equipos de protección personal y se van a ir intoxicando. Entonces esto deben de recordarlo, de que esa persona va a estar adinámica, sin fuerza, débil, letárgica, porque no está generando, no está funcionando el DOP, ¿sí? Bien, no debo olvidar que el piruvato se puede convertir en lactato. Piruvato se puede convertir en qué situaciones de hipoxemia. Por ello que mi paciente por algún motivo tiene problemas en la ventilación pulmonar, entonces no tiene suficiente oxígeno y en vez de
convertirse en piruvato, se va a convertir en lactato, que le va a dar un pH ácido. Entonces mi paciente va a llegar a una acidosis metabólica, que tiene que llevarle a terapia intensiva para hacerle gasometría y todo lo demás. O el otro camino que le queda al piruvato, como pueden leer ahí, es o por transaminación se convierte en alanina. ¿Sí? Ciclo de Krebs. Primero que era glucólisis, segundo, DOP. ¿Qué me da el DOP? Acetilcoenzima A, ¿no? Entonces, aquí en este esquema se está indicando, ¿no? Miren, la reacción 1, donde el piruvato pierde dióxido de carbono. Entonces me va a formar aquí con el TPT o el PPT, pirofosfato de tiamina, ¿sí? Con la intervención de la E1, que es la piruvato deshidrogenasa, y aquí va a intervenir la E2 en esta forma paralela aquí, y con este acetil incorpora ya lo que es la parte azufrada, azufrada. La coenzima A se va a unir para formar por fin el metabolito clave. ¿Qué le ha pasado a esta molécula? Perdió un azufre con su radical. Aquí está, ¿no? Que por la E3 nuevamente va a incorporarse o va a prepararse para que vuelva a venir a esta reacción 2. Resumen, en esta DOP intervienen los 3 complejos enzimáticos importantes. E1, E2 y 3. Bien, al final que tenía acetilcoenzima. Fíjense de este que tiene 3 carbonos, llego a tener uno de 2 carbonos. Este de 2 carbonos llamado acetilcoenzima A no solamente se forma a partir de la glucosa, sino también a partir de aminoácidos y de ácidos grasos. ¿Sí? Esta acetilcoenzima A ahora sí está preparada para ser reconocida por el oxaloacetato. Oxaloacetato. El oxaloacetato es un compuesto químico orgánico. Aquí está, miren. Oxalo. Oxalo tiene 2. Este es el oxalo de arriba. Oxalo y acetato, que tiene 4. Entonces el oxaloacetato le reconoce ahí a este de 2. Acetilcoenzima 4 más 2 me va a dar 1 de 6. Si cuentan aquí están los 6, que es el ácido cítrico. ¿Sí? Miren, oxaloacético o oxaloacetato reconoce a este que vino del DOP. 4 más 2 me da de 6. Y tiene 3 carboxilos. 1, 2 y 3. Por eso se llama ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxilos. Y esto me imagino que ya se lo saben de memoria, ¿no? Citrato, cisaconitico, A isocitrato, alfa-cetoglutarato. Aquí tiene 6, 6, 6. Pero aquí ya pierde un dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a salir por este vaso sanguíneo de la mitocondria, llega a la sangre y con la anhidrasa carbónica va a formar el ácido carbónico, ¿no? Y el ácido carbónico se va a convertir en bicarbonato. Y entonces el bicarbonato, dependiendo del pH de nuestra sangre, podrá todavía generar dióxido de carbono para poderlo eliminar por el pulmón. O también este dióxido de carbono puede servir para ligarse con el NH2 y formar la urea. Eso no hay que olvidar. Todo lo que se produce se utiliza en otra vía, ¿no? Entonces aquí es fundamental, joven, esto de que yo sé que ya lo han memorizado porque es el ABC de lo que hemos avanzado el año pasado, ¿no ve? Glucólisis, DOP,
y oxaloacetato, citrato, cisaponitico, isocitrato, alfa-cetoglutarato, y aquí este de 5, porque perdió uno, el alfa-cetoglutarato, que va a ser muy importante este compuesto para las reacciones de transaminación, ¿sí? En la transaminación, la transaminasa le va a quitar un grupo amino y se lo va a regalar a este, al alfa-cetoglutarato, aquí. Donde está esta acetona, ahí va a meter NH2. Y entonces ya no será alfa-cetoácido, sino que es lo que va a hacer, va a ser ácido glutámico. ¿A ver? Y ese ácido glutámico puede seguir caminando, avanzando y encuentra mucho NH2. Entonces incorpora un NH2 más y el glutamato se convierte en glutamina. ¿Qué es la glutamina? El ácido glutámico con un NH2 extra. Y esa glutamina puede viajar por todo el cuerpo, por todo el cuerpo, y se detecta o detectan nuestros centros nerviosos, por ejemplo, en el mismo bulbo raquídeo, ¿no ve? Un exceso de dióxido de carbono, o detecta también una acidez, que esto está muy ácido. Entonces, la glutamina, pasando por el riñón, va a poder perder un grupo amino y se convierte en ácido glutámico. Y ese grupo amino en el riñón va a coger un protón porque la cosa está muy ácida. Y entonces va a formar un NH3, otro protón NH4, y se va a eliminar protones de esa manera. Otra vez, otra vez. El, el ácido alfa cetoglutárico o el alfa cetoglutarato, que se puede nombrar también así, puede admitir un NH2 y me forma el glutamato, ya no es ceto. Ese glutamato puede admitir otro NH2, otro grupo amino más, y se convierte en glutamina. La glutamina es el ácido glutámico que tiene un NH2 extra. Entonces la glutamina está paseando y de pronto se detecta que hay mucha acidez. ¿Qué hace la glutamina? Pierde un NH2. Y ese NH2 que hace, coge dos protones, porque la cosa está muy ácida y se convierte en amonio. Y ese amonio por el riñón se lo va a eliminar. De esta manera se controla o se coadyuva en el control del pH, del equilibrio ácido-base. Este alfa-cetoglutarato vuelve a perder un dióxido de carbono y llegó a tener el succinato. Fíjense, aquí era 6, 5, 4. El succinato también puede venir por acá y se convierte en succinilcoenzima A. La succinilcoenzima A, todos nosotros lo tenemos, porque el ciclo de Krebs yo lo tengo, y ese succinilcoenzima A me sirve como relajante muscular. Y entonces me puede relajar los músculos que necesito, pero también me lo puede relajar mucho, particularmente a mi músculo intercostal o a mi músculo horizontal, al diafragma. Y eso podría repercutir en la dimensión, el rendimiento de mi inspiración. Por lo tanto, yo tengo la famosa enzima acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa viene y le destroza a la succinilcoenzima A, ¿sí? Entonces ya no tengo más relajante muscular. Así funcionamos. Pero algunas personas nacen con una acetilcolinesterasa poco activa. Acetilcolinesterasa poco activa. Pero nos adaptamos, nos llevamos bien. Esa acetilcolinesterasa flojita
hace lo poco que pueda y la persona vive, se ha adaptado. Pero si a esa persona se le va a operar y se le va a administrar relajante muscular, succinil coenzima A inyectable, entonces mucho relajante muscular para la poquita acetilcolinesterasa que existe y entonces la persona va a entrar en un estado de depresión respiratoria y se va a morir. ¿Y todo por qué? Porque no sigo el protocolo. Persona que va a hacerse operada, yo tengo que saber si tiene una buena acetilcolinesterasa. No lo hacemos, no lo hacemos. Y no se muere la gente porque Dios es boliviano, está aquí en Bolivia, cuidando de que no pase nada. ¿Mm? Entonces, esas pruebas, ojalá no se olvide, las tiene que poner en práctica. Bien, succinato, fumarato, malato y otra vez oxaloacetato. Las fórmulas no les voy a preguntar, jóvenes, pero tiene que saber de memoria. Una pregunta puede ser, indique el esquema del ciclo de Krebs. Y entonces lo tiene que saber. Acetilcoenzima A con oxalato me va a dar citrato, cisaconitico, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxaloacetato. Cuando pasan conmigo en un curso regular, creo que la segunda clase que nos vemos ya les recito ahí el ciclo de Krebs y desde ese entonces tienen que manejar. De tal manera que cuando llegamos en agosto, en julio, ellos saben de memoria, ¿no? Con ustedes estoy lo mismo porque ya han visto el año pasado, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los productos de este ciclo de Krebs? Dióxido de carbono, ¿sí? ATP y agua. Entonces, ¿dónde están los ATPs? Es que estas coenzimas, ahora de la matriz de la mitocondria, viajarán a la membrana interna de la mitocondria, donde está la fosforilación oxidativa, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Otro esquema, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, el oxaloacetato lo reconoce y me da citrato, la. Pero el citrato sirve para formar colesterol y el colesterol me va a servir para formar las hormonas esteroideas, que son testosterona, progesterona, estradiol. Y me va a dar, voy a poder formar ácidos grasos como el ácido palmítico, el mirístico, el esteárico. Nosotros no tenemos ácidos grasos de 10, de 8, de 9, no tenemos. Tenemos de 12, de 14 para arriba, ¿ya? Láurico es el de 12. Láurico el de 12. Palmítico de 16. Mirístico de 14. 18, esteario, ¿no? Esteario. Bueno, el ciclo de Krebs me sirve para formar ATP, agua, dióxido de carbono, pero también analitos que se van a convertir en otras estructuras químicas orgánicas de mi cuerpo. El alfa-cetoglutarato me puede dar glutarato, ¿no? El ácido glutano. Ahora, los ácidos grasos impares, que son muy pocos los que usamos, nosotros usamos pares. Nosotros usamos el de 16, acabo de decirles. 14, 16, 18, 20, ¿sí? El ácido araquidónico para la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Entonces, esta cadena impar va a poder ingresar aquí al succinil y de esta manera me va a dar ATP, se termina de quemar. Estos aminoácidos pueden ingresar por esta puerta. Ay, pero la succinilcoenzima relajante muscular, por aquí otra flechita, relajante muscular, pero también es la materia prima para poder formar las porfirinas, la protoporfirina. ¿Qué son las porfirinas? Son compuestos químicos orgánicos endógenos sintetizados a partir de la succinilcoenzima analito del ciclo de Krebs que sirven de materia prima para la síntesis del grupo hemo.
que al ligarse con 4 cadenas de polipéptidos, 2 alfas y 2 beta, me va a dar la hemoglobina. Miren qué bonito, ¿no? Y fumarato, aspartato, la fea y tirosina, por ahí van a entrar. Y el malato, ajá, de 4 carbonos, me va a poder formar glucosa. Este es un fenómeno de gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? Formación, síntesis de glucosa a partir de sustancias que no son azúcares, ¿sí? Esta es una maravilla. Cuando está disminuyendo la glucosa en sangre, la persona no come, la persona está en ayunas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? La hipófisis va a mandar órdenes a través de la ACTH. ¿A quién? A la corteza de la glándula suprarrenal, para que libere ¿qué? Cortisol. Y este cortisol en el hígado va a poder provocar la gluconeogénesis, formación de glucosa a partir. Miren qué maravilla, qué maravilla. Bien, afortunadamente está grabado para que puedan verlo, ¿no? Y oxaloacetato, los aminoácidos, entrada, salida. Eh. ¿Qué les dije? Arsénico, ¿no? Puede fallar esta parte por intoxicaciones con arsénico mercurio. Y esta es una maravilla, miren, todos conocen a este señor, Napoleón Bonaparte, este hombre que ha tenido un peso tan específico en la historia humana y lo llevaron a la cárcel. Y hay muchas teorías en relación a su muerte. No es muy fácil aceptar para estos grandes científicos como un personaje de la talla de este pudo morir en la cárcel de Santa Marta, la isla de Santa Marta. Van a leer, por favor. Y entonces él fue a la cárcel y lo que se pensaba era que cuando él cumpliera los años de pena iba a salir, pero con más fuerza, movía mucho las masas él. Recuerden que con él se llevó adelante la igualdad, la libertad y la fraternidad. ¿Se acuerdan? 1789. Hay que leer estos detalles.